muy hermosa que el Señor entregó durante esta semana en mi vida. Y en algunas ocasiones les pido disculpas que si me equivoco en algunas palabras. Una de las cosas que tengo es que a veces leo mucho en inglés y cuando me toca traducirlas se me traba ahí el cerebro algunas veces y digo algunas palabras un poquito mal pronunciadas. Les pido mil disculpas por una mala intención, pero debido a que este país, pues mis estudios son en inglés y todo, la maestría y el doctorado lo terminé en inglés, entonces me cuesta a veces un poco regresar el cassette, como decimos, para poder decir algunas palabras. Vayan conmigo al libro de Marcos capítulo 10, empezando en el versículo 46 al 52, unos pocos versículos nada más, pero ahí quiero concentrarme en esta hermosa mañana. Libro de Marcos capítulo 10, empezando en el versículo 46 al versículo 52. Hay una escena muy hermosa donde hay algunos elementos que quisiera tocar. No podemos tocar todos los elementos que nos menciona el libro de Marcos, pero hay unos muy especiales que creo que ameritan la consideración de acuerdo a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Libro de Marcos capítulo 10, empezando en el versículo 46, leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, hablando de Jesús, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llamo. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Oremos. Padre, tu palabra es viva y eficaz, que entra a nuestro corazón, dice tu palabra, y penetra a lo más profundo, aún las coyunturas, y discierne todo pensamiento. Señor, yo al exponer tu palabra solamente soy un instrumento en tus manos. Te pido que me uses para la honra de tu gloria. Yo me escondo detrás de la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar en esta noche. Mientras que leemos el libro de Marcos, aparece una escena bastante interesante. Marcos lo relata como el último milagro que Jesús hace al sanar a Bartimeo el ciego, hijo de Timeo. Después de esta escena viene una de las escenas que es donde Jesús entra a Jerusalén y es bien recibido con palmas. Seguidamente de esa escena entra lo que es la pasión de Cristo. Antes de esas dos escenas existe esta entre medio. Y me llama la atención, por ejemplo, el apunte que tiene un gran teólogo llamado Agustín. En uno de sus escritos hace una observación muy particular sobre la figura de Bartimeo, que puede resultar también interesante y significativa para nosotros. El teólogo y obispo de Hipona reflexiona sobre el hecho de que Marcos en este caso indica el nombre no solo de la persona que ha sido curada, sino también del padre, y concluye que Bartimeo, hijo de Timeo, era un personaje de una gran prosperidad, pero cayó en una miseria, y que en esta condición suya de miseria debería de ser reconocidas a través de nosotros y de las Escrituras, puesto que no solamente era un ciego, sino que también se dedicaba a mendigar
sentado sobre el camino. Buscando acerca de la historia de este personaje, no hay mucho que se dice acerca de él, pero sí hay unos datos en el original. Por ejemplo, en el hebreo, la palabra Bartimeo significa hijo de honor. Y Timeo significa hijo de perfección. Así de que mientras que mantenemos ese pensamiento, Bartimeo, que significa hijo de honor, y Timeo, que significa hijo de perfección, nos hacemos la pregunta: ¿cómo llegó a la condición este hombre que pudo haber tenido una posición, podríamos decir, bastante cómoda, adecuada en cualquier círculo social e incluso religioso? ¿Cómo llegó a llegar a estar ciego, tirado en un camino, mendigando por un pan o por unas monedas, y solamente con una capa que lo cubría de la intemperie que sucedía en esos días, no solamente en algunas ocasiones acaloradas en Jerusalén, pero en algunas ocasiones en tiempos de frío? Esa capa era el único elemento que lo protegía a él de toda la intemperie que pasaba en ese momento. Es interesante porque Marcos decide agregar el nombre de los dos personajes, del papá y del nombre exacto de él, porque esta escritura usted la encuentra en Mateo, la encuentra en Lucas, pero ninguno de estos dos le menciona los detalles que menciona Marcos. Ahora, conociendo un poco, no solamente el nombre, acuérdense que en la Biblia le he dicho que más de alguna ocasión, cuando la Biblia menciona un nombre de alguien, es porque quiere que escudriñemos nosotros y lleguemos a una conclusión por qué se nombró a tal persona y se le puso cierto nombre, porque a través de los nombres podemos aprender mucho acerca del personaje, de la condición y hacia dónde se dirige este personaje. Y en este caso encontramos a un hombre que intelectualmente, podríamos decir, pudo haber tenido todas las cualidades físicas, emocionales, para pertenecer a una sociedad, para pertenecer a un círculo, pero algo en el camino parece que le nubló la vista, o perdió la vista, o perdió dirección en realidad hacia dónde se dirigía. Si leemos la escritura nos damos cuenta que a través del pasaje bíblico que acabamos de leer, nos daremos cuenta que este personaje tenía algo en particular, y dice la escritura, no solamente pertenecía a una sociedad, sino que también pertenecía a algo de alto honor. La Biblia nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. En otras palabras, nosotros hemos llegado a ser formados a través de la misericordia de Dios como un pueblo que ha recibido honra de parte de Dios y nos ha elevado a unos lugares altos en los cuales ninguno de nosotros nos merecemos, mas solamente por la gracia y misericordia del Dios vivo. Amén, así es. Bartimeo no es la excepción. Su nombre significa que es de alto honor. Mire lo que Dios hace con nuestra vida. Cuando en el mundo caminábamos sin Dios, sin camino, sin esperanza, Dios nos rescata de ese lugar, limpia nuestras vidas, bota las escamas de nuestros ojos y nos hace ver la luz admirable de un Salvador que vino al mundo, y de ahí nos levanta, nos recoge y nos pone en lugares especiales para que le sirvamos y seamos vasos de honra para la gloria de su nombre. Todos entramos en ese círculo. Desde el momento que aceptamos al Señor, Dios empieza a hacer cambios en nosotros, empieza a limpiar nuestra vida, nuestro vocabulario, nuestro pensamiento, nuestras acciones. Y cada una de esas cosas nos enseña que por su gracia empieza a depositar en nosotros
dones, talentos que muchas veces tampoco merecemos, pero es por la gracia divina de Él que lo recibimos y nos pone en lugares que nunca en la vida nos imaginamos que íbamos a alcanzar. La ceguedad en las Sagradas Escrituras tiene un significado muy especial que al conocer la curación de este hombre nos hace ver que su ceguedad no solamente era espiritual, sino que también había llegado a ser física. La luz para nosotros representa muchas veces la forma como nosotros podemos alcanzar y a ver los propósitos que Dios tiene para nosotros y la obra que Dios sigue haciendo en nuestra vida y nos enseña todos los días los planes que Él tiene para nosotros. Usted no se sube a un avión si no sabe a dónde va. O usted no agarra un vehículo y solo va a una carretera a ver hacia dónde lo lleva. Usted tiene que tener una dirección en su vida para saber hacia dónde se dirige. De igual forma, se sube a un avión porque conoce su destino hacia dónde se dirige. Cuando venimos a los caminos del Señor y entra la luz en nuestra vida, ahora nosotros tenemos la habilidad de saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde vamos, pero en algunas ocasiones en el camino nuestra vida empieza a perder dirección. ¿Sabe usted, amada iglesia, cuántos de nosotros hemos perdido dirección? ¿Cuántos de nosotros, después de haber sido llamados pueblo santo, hemos perdido y entrado en una ceguedad muchas veces donde hemos perdido la dirección hacia dónde los propósitos de Dios tienen para nuestra vida? Nos hemos perdido en algunas ocasiones cuando nuestro nombre significa honor, cuando nuestro nombre significa perfección, no una perfección en la cual al nomás aceptar al Señor somos perfectos, pero es algo gradualmente que Dios empieza a hacer en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido muchas veces ese llamado que Dios ha puesto en nuestra vida y nos hemos dedicado a ver algunas otras cosas que nos hacen y nos trae una ceguera espiritual para nuestra vida? Y el ejemplo de Bartimeo es un ejemplo clásico que podemos aprender nosotros en las Escrituras, los propósitos que Dios tiene para nosotros y lo que Él desea. Fíjese, por ejemplo, mientras que buscaba la definición acerca de lo que significa honor. Honor significa una persona con rectitud. Honor significa una persona con buena reputación. En el hebreo original, la palabra se usa como tam o tamim, que significa completo, correcto, pacífico, saludable, maduro, completamente crecido, plenamente desarrollado, que alcanzó su propósito y perfección. Va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, pero al fin de la jornada, amada iglesia, Dios sigue haciendo la obra en nosotros. Ahora, ¿qué sucede en realidad? Si el nombre de él, Bartimeo, significa hombre de honor y Timeo significa hombre de perfección, ¿qué sucede a veces en nuestra vida, amada iglesia? Que perdemos la dirección hacia dónde nos dirigimos. 2. Dice que este hombre se encontraba tirado en el camino, sentado. Había perdido la dirección. En otras palabras, el tener pies y caminar no necesariamente significa que estamos caminando con dirección. Este hombre se quedó tirado en el camino. Dice que él dependía de los demás. Dice la historia que fue la familia quien lo llevó a ese lugar y lo dejó tirado en ese lugar con la intención que todos los que pasaban por ese camino tuvieran misericordia de él y más de alguno le tirara una moneda para que tuviera un sustento o algo que comprar para su propia vida. Mire qué interesante en nuestra vida, amada iglesia, que cuando perdemos dirección en nuestra vida,
nuestro camino se acaba. Cuando perdemos dirección en nuestra vida, pareciera que el camino hacia donde dirigíamos nos quedamos estancados. No solo nos quedamos estancados, sino ahora dependemos de las limosnas de alguien más. ¿Ha notado alguna persona? Y usted debe de conocer esto, amada iglesia, que la misma forma que yo oro, ora usted. Al Dios que le escucha a usted, me escucha a mí también. Pero ha escuchado más de alguna ocasión que decimos, por favor, ayúdeme a orar. Yo les digo, puedo orar con usted, pero no puedo orar por usted. ¿Por qué? Porque empezamos a ser dependientes de otras personas. Y sentimos que si no pedimos oración, Dios no va a escuchar nuestra oración. Y en este caso, Dios no nos puede levantar de nuestra ceguera espiritual. Dios no nos puede levantar dando honor otra vez. Dios no nos puede levantar del camino si usted y yo no estamos decididos a hacer cambios en nuestra vida. ¿Sabe que el conformismo espiritual es muy peligroso para la iglesia? Cuando usted dice, ya llegué a un tope, yo no creo que Dios tenga algo más para mí. O el puesto, lo que usted está haciendo en la iglesia, usted siente que ahí terminó, eso es todo. No, amada iglesia. Usted se mete en el río de Dios y Dios le enseña cosas nuevas todos los días. Usted se mete con Dios y usted va a descubrir lo que Dios tiene para su vida. Usted empieza a clamar a Dios y se va a dar cuenta de todos los planes y propósitos que Dios no ha podido terminar en nuestra vida, producto que de algunas ocasiones perdemos nuestra vista espiritual, nos quedamos tirados en el camino y empezamos a depender de las oraciones de los demás, en el lugar de yo meterme en ayuno y oración para pedirle a Dios que me dé dirección. Me quedo estancado, me quedo tirado en el camino y empiezo a depender de los demás. Y entonces a veces le echamos la culpa a los hermanos. Es que la iglesia no ora por mí, es que la iglesia no hace esto por mí, es que yo pido oración, pero ¿qué está haciendo usted para levantarse de donde está? Por eso le digo, yo puedo orar con usted, pero no puedo orar toda la vida por usted. Usted y yo tenemos que aprender que el mismo Dios que le diga que le escucha a usted, me escucha a mí también. Por lo tanto, yo tengo el privilegio, usted tiene el privilegio de ir directamente ante el trono de Dios. Si ha perdido dirección, si ha entrado ceguera espiritual y si ha empezado a mendigar espiritualmente, usted y yo podemos meternos en la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos dé dirección, que nos recobre la vista espiritual y que dejemos de mendigar espiritualmente y pidámosle a Dios que nos vuelva a levantar, que nos vuelva a usar y nos enseñe los caminos y propósitos de Dios nuevamente. ¿Sabe usted, amada iglesia, hacia dónde se dirige usted? ¿Sabe usted el potencial que usted tiene en sus manos, amada iglesia? Usted va a llegar a hacer lo que usted desea hacer siempre y cuando no pierda dirección en su vida. Siempre y cuando usted se mantenga con los ojos espirituales abiertos para poder caminar hacia una dirección. Necesitamos constantemente la dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso en el libro de Juan nos recuerda y nos dice, cuando Jesús le habló a sus discípulos, yo me tengo que ir, pero dejaré un consolador, el cual le recordará a ustedes todo lo que también os he enseñado. La dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos, amada iglesia, es lo que nos da dirección. Cuando perdemos esa comunión con el Espíritu Santo, cuando perdemos ese anhelo de la búsqueda de Dios, entonces nuestra vida, amada iglesia, empezará en un retroceso espiritual. Empezaremos a olvidar aquellas cosas hermosas que Dios ha hecho. Por eso necesitamos la dependencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Yo no sé usted, pero si usted habla con Dios todos los días,
Yo no sé usted cómo es su vida espiritual, si usted está en constante comunión con Dios. Porque cuando nos empezamos a alejar del Señor, empezamos a volvernos y empezamos a mendigar las bendiciones de Dios. En el lugar de recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, nos conformamos con unas migajas que muchas veces caen. ¿Ha escuchado testimonios hermosos de la iglesia, cómo Dios hace obras en algunos hermanos? Cuando yo recién llegué, conocí el caso de nuestra hermana Victoria. Supe que tenía cáncer en su vida y supe cómo la iglesia, algunos hermanos también estuvieron orando por la hermana, intercediendo por ella. Y hoy en día, para la gloria de Dios, usted es palpable del amor, la gracia y el poder de Dios en la vida de una persona. Porque hoy, por misericordia de Dios, ella sigue adelante, su cuerpo ha sido limpio. Y ahora lo único que hace es darle gracias a Dios. Esos, hermanos, son los manjares que usted y yo debemos de disfrutar con los hermanos también. Usted es un milagro de Dios. Yo soy un milagro de Dios. Por eso es necesario conocer el poder y la gracia de Dios. Y no conformarme con los sueños pasados. Lo que yo hacía anteriormente o lo que hice anteriormente, eso es entrar en una ceguera espiritual. ¿Por qué no ver hacia adelante los planes que Dios sigue adelante? Ahora bien, yo entiendo que el enemigo muchas veces tendrá dardos que estará tirándole. Por eso en Efesios 6:10 en adelante, la Biblia nos enseña cómo podemos defendernos de esos dardos del enemigo y estar siempre parados y listos como un soldado de Jesucristo. ¿Por qué muchas veces perdemos nosotros la ilusión y el deseo de servir al Señor? Usted enumerará 1000 razones, yo tengo 1.000.000 también para alejarme. Pero no deben ser las circunstancias lo que lo alejen de Dios. Al contrario, debe ser un reto para que usted crezca. Debe ser un reto para su vida, para decir, aunque venga lo que venga, yo mantengo mis ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Quién es Jesucristo? Podemos decir seguro en la enfermedad. Podemos decir, es que el vecino, podemos decir la familia, podemos decir los hermanos, podemos usar cualquier excusa para entrar en una ceguera, para quedarnos tirados en el camino y para empezar a mendigar. Pero ninguna de esas vale delante de Dios, porque todos nosotros pasaremos tribulaciones, pasaremos hambre, pasaremos disgusto. Pero dijo el apóstol Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién lo puede hacer? Y él menciona una serie de elementos que nada de eso debe de apartarnos a nosotros de la fe, mucho menos perder la dirección hacia donde Dios nos lleva. ¿Sabe que a través de eso algunos hermanos hoy en día ya no le sirven al Señor como le servían antes? Y siempre escucho la historia, pastor, si usted me hubiera conocido hace 10 años, yo estaba en un fuego. Y le pregunto, ¿y qué le pasó? Ah, hermano, que usted no conoce esas ovejas. Y empezamos a culpar a los demás. Oh, si usted me hubiera conocido, yo era un gran maestro de escuela dominical. ¿Y qué le pasó? Ah, es que hablar mal de mí me decepcionaron. Oh, pastor, me hubiera conocido, yo era el primero que llegaba a la iglesia, yo abría, yo hacía esto, yo hacía la otra. Y le digo, ¿y qué le pasó? Ay, que pastor, es que me cansé que solo yo hacía las cosas. Y empezamos a culpar un montón de circunstancias a nuestro alrededor. Y es hermoso recordar, amada iglesia, los momentos que pasamos en intimidad con Dios son aquellos que nos fortalecen a nosotros. Usted le enseña a una persona que se está desanimando, yo le enseño a una persona que se ha apartado de su comunión con Dios. Usted me enseña a una persona que está culpando a todo el mundo, yo le enseño a una persona que está empezando a caminar en la carne y no en el espíritu. Usted me enseña a una persona que todo le molesta,
todo le empieza a esta persona a quejarse de las cosas. Yo le enseño a una persona que el amor, el ágape, se está empezando a terminar en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque lo esencial, amada iglesia, es nuestra comunión con Dios. Eso es lo que nos va a sostener todos los días. Esos momentos que usted decide apartar 5, 10, 15 minutos y le dice, en el lugar de que mi break me vaya a facebookear, a youtubear, a twitterear, a hacer todas esas cosas que me van a alejar de Dios, ¿por qué no dedico ese break de 15 minutos y lo dedico en calidad a mi Dios? Para no perder la brújula, para no perder dirección, para saber cuáles son los propósitos de Dios para mi vida. Pero a veces en nuestro break, ¿verdad?, lo malgastamos muchas veces. No se diga en el lonche que nos dan 30 minutos y algunos agarran 40 y 50. No los aprovechamos al máximo. Seguro, yo sé que aquí vivimos en una iglesia, en una sociedad, donde el reloj nos anda corriendo todo el tiempo, ¿verdad? Quisiéramos que el día tuviera 48 horas, porque las 24 no son suficientes. ¿Verdad que siempre se queda algo pendiente para mañana? Y mañana trata de cubrirlo y cuando se da cuenta, el segundo día ya tiene 2 cosas atrasadas y así cuando se da cuenta, ya no hay ni qué hacer. Por eso una de las cosas cuando oramos al Señor, para no tener cosas pendientes, yo le dije a mi esposa, si vamos a comprar algo, compremos algo que ya no tenga yo que meterle ni un clavo. Porque he ido a casas, no de ustedes, porque algunos no los he visitado todos, pero algunas casas he entrado los hermanos y la cocina está así. O el piso del baño hay que tener cuidado porque se le va uno el pie entre el hoyo. Y a veces la esposa me dice, ay pastor, perdone, pero es que mi esposo tiene 1 año en el baño y no lo acaba. Hace un año que empezó y no ha podido terminar. Y esas son las cosas que muchas veces nos distraen a nosotros de diferentes formas. Podemos empezar, como dije, a culpar a todo el mundo. Bartimeo no nació siendo ciego. Bartimeo no nació siendo un hombre que dijo, de aquí en adelante me voy a dedicar a mendigar porque eso está bonito. Nadie nace ni piensa en esas circunstancias. Una vida cristiana que usted lleva floreciente se mete más con Dios. Una vida que está creciendo espiritualmente se mete más con Dios. Una vida que usted está aprendiendo a conocer cómo el Espíritu Santo lo guía, usted se mete más con Dios, porque Él lo va a ir empujando a lugares que muchas veces no nos imaginamos de lo que Dios puede llegar a hacer. Yo le puedo a usted también hablar de decepciones que yo he pasado en la vida, como usted me puede contar de decepciones que usted ha pasado en la vida. Usted me puede contar que muchas veces tal vez ha perdido la brújula o el camino en el Evangelio. Yo me atrevo a decirle que yo también más de alguna ocasión he perdido la brújula en el camino, pero una cosa sí he aprendido, que cuando siento que la brújula o el camino se me está acabando, lo único que me resta es doblar rodillas ante Dios y decirle, por favor, no quiero quedarme tirado en el camino, no quiero mendigar las bendiciones espirituales, quiero gozarlas en su plenitud. Cuando usted practica eso, amada iglesia, su vida cristiana no va a retroceder. Su vida cristiana va a seguir hacia adelante. Todos los días irá de aumento en aumento como la aurora hasta que llegue el día perfecto delante de Dios. Usted y yo estaremos un día delante del trono de Dios. Y Dios le va a preguntar a usted, ¿qué hiciste con el don que te di o el talento que te di? ¿Qué le va a decir a usted al Señor? Ay, que la hermana me miraba mal, por eso no lo pude desarrollar bien, me quedé ciega. Oh, es que solo a mí me buscaban para barrer, a nadie más. Y me decepcioné de barrer tanto que me acabé un montón de escobas. ¿Sabe que los grandes ministerios aparecen detrás de las escobas? ¿Sabe que los grandes ministerios que Dios ha levantado? A mí me gusta leer biografías de grandes hombres,
porque eso me inspira a mí y me enseña, hermano, que hay que aprender a ser humilde y siervo primero para que Dios pueda trabajar en su vida. Dice que Dios mira al altivo de lejos, mas al humilde escucha y lo ve de cerca. Entonces eso significa que la altivez es algo que Dios no soporta y es algo que Dios nunca va a aceptar. Pero cuando usted y yo reconocemos como aquel que tenía su ofrenda y se acordó, no que él había ofendido, que lo habían ofendido, él dice que dejó su ofrenda, fue y se reconcilió con su hermano, como diciendo, aunque yo sé que él no tuvo la culpa, aunque yo sé que yo tuve la culpa, de todos modos yo voy a ir a pedir perdón para entonces presentar mi ofrenda, para que en el camino no me quede tirado, no le eche la culpa a nadie, quede ciego espiritualmente, o mi nombre de honra se vaya por el camino, alguien lo pisotee o me quede mendigando. Mejor pido perdón para que Dios pueda aceptar mi ofrenda. Entonces conoceré que es mejor humillarse delante de Dios y de los hombres, que a su tiempo Dios levanta al que se humilla. ¿Por qué perdemos la brújula nosotros, amada iglesia? Les dije, vivimos en un mundo muy ocupado. No nos alcanza el tiempo. Siempre andamos cortos de tiempo. Y muchas veces pasa el día y algunos ni oramos. Una de las estadísticas que nos menciona Barna mientras que estaba leyendo acerca del cristianismo dentro de la iglesia, él dice que los tiempos han ido cambiando y la iglesia ha entrado en un alejamiento y en un conocimiento donde en algunas ocasiones han hecho encuestas en las escuelas y les han preguntado a los alumnos si han escuchado alguna vez acerca de la historia de Moisés, y han contestado, oh sí, fue el hombre que construyó un arca. Y entraron un montón de animales a ver. Les han preguntado acerca de Abraham, oh sí, fue el que tuvo 12 hijos y uno estuvo en el Egipto. Hemos entrado en un problema espiritual, amada iglesia, donde no hemos querido avanzar. Y algunos dentro de la iglesia se les ha preguntado, ¿cuánto tiempo usted dedica a Dios en tiempo personal? La respuesta es increíble. Se dice que solamente el 9% dedica tiempo para oración. 9%. El 4% lee un pasaje bíblico al día. El 4%. Pero cuando se les preguntó si se creían salvos, solamente el 70% dijo que tal vez eran salvos. Hasta allí hemos llegado cuando entra una ceguera espiritual. Y la última parte de este pasaje es interesante también. Marcos da los detalles mientras que Jesús está actuando en el camino. Dice que este hombre tenía una capa nada más. Una capa. Ese era su sostén. Eso era lo que podíamos decirle, el que le daba la protección que él tenía. Una capa. Y él sabía que si él perdía esa capa, perdía gran parte de su vida, porque ya no podía cubrirse del sol, ni tampoco podía cubrirse durante la noche. Lo interesante es lo que Jesús le dice, que al momento que lo llama, él llegó a una conclusión personal, podemos decir, donde él dijo, era hombre de honor y lo he perdido todo. Era hombre de perfección y lo he perdido todo. Un día miré, ahora soy ciego. Un día probablemente caminé en el camino del Señor, pero ahora ya no camino.
Un día me gocé en los caminos de Dios. Ahora me he convertido en una persona que mendiga algo para recibir algo. Y lo último que él poseía de más valor para su vida, tenía que aprender, o se quedaba con él o lo arrojaba en símbolo de tener fe que Dios iba a hacer un milagro en su vida. Ahora, amada iglesia, ¿qué es lo que usted sostiene en su mano que no lo deja avanzar? ¿Cuántas veces Dios lo ha llamado a usted y me ha llamado a mí y hemos puesto pretextos? A veces decimos, pastor, yo quisiera venir los días lunes, pero es que viera que tengo hijos en la escuela. Yo tuve hijos también. Y la excusa de ellos era, ay, es que tengo mucho homework. Y yo les decía, no se preocupen, mijos, en el camino lo van haciendo. Y cuando lleguen a la iglesia, siguen haciendo su homework. Al lado mío, ahí se ponen a hacer su homework. Y cuando los despedíamos para el Children's Church, lo mismo. Ok, váyase, usted va a hacer su homework, pero ahí lo va a estar guachando. Asegurándome que esté haciendo lo que esté haciendo. Pero le dije, esto no es excusa para quedarse en casa. Usted va a ir a la iglesia. Usted va a aprender a depender de Dios en su idioma, como podíamos para que nos entendieran ellos, porque no puedo predicarle un mensaje teológico. Yo no quiero un mensaje teológico, quiero un padre y una madre que los oriente, que les enseñe. A veces lo único que tenemos, a veces lo estamos sosteniendo, y eso es lo que nos está impidiendo avanzar, a conocer más de Dios todavía. Y lograron terminar la escuela los dos, ahí sentados, ahí en el comedor de la iglesia, haciendo su trabajo. Terminaron la high school los dos, ahí sentados, haciendo su trabajo. Y los míos no eran los únicos. A los de los demás hermanos les decía yo, traigan a sus hijos durante la semana, no los dejen en su casa. Si los dejan en su casa, va a entrar una pereza espiritual. Ellos van a aprender que la iglesia es solamente los domingos, un ratito, y no los volvemos a ver durante la semana. Si se pierde, no le echen la culpa a la iglesia. Háganse un examen ustedes antes de culpar a alguien. Así es. Y algunos de los hijos que nos hicieron caso, y pues es testigo, todos se graduaron de la high school, y muchos con honores. Pudieron haberse quedado en casa. Los padres los traían. ¿Usted no mira cómo entraban? Así, parecía que le iban a pegar a usted con la boca cuando daban vuelta. Yo los saludaba. Hey, how you doing? Así era. Pero ¿saben qué? Ahora muchos padres están disfrutando. Están disfrutando de lo que sembraron en ellos. Pero si los sembramos para que sean cadochos, se van a hacer cadochos. Porque solo cada 8 van a llegar. Pero si sembramos en ellos la responsabilidad espiritual, ese es el único legado, amada iglesia, que usted y yo les vamos a dejar a ellos. No les vamos a dejar tal vez algo material para que disfruten. Tal vez no les vamos a dejar algo para que ellos salgan, como decimos, de pobres a ricos. Tal vez no les vamos a dejar eso. Pero el único legado, la capa que nos sostiene muchas veces y no la queremos dejar ir, lo único que el legado que usted le va a dejar a sus hijos es el legado que usted fue un hombre, una mujer, que aunque lloviera, hiciera frío, calor, usted estaba en la casa de Dios. Así es, amén. ¿Qué lo sostiene a usted, hermana iglesia? Las conferencias que hemos hablado los días lunes, les hablamos 8 conferencias de matrimonio, a la que han aprendido algo los lunes. Ahorita estamos en las conferencias sobre cómo criar a nuestros hijos bajo el temor de Dios. Ya llevamos 3, 4 conferencias. Y ahí vamos, y nos faltan todavía mucho. Hay mucho material en la Biblia. Cómo criar a nuestros hijos en el temor de Dios. Y la próxima que nos toca, por si está interesado en llegar, venga. Vamos a decir cómo orientar sexualmente a nuestros hijos. Porque la tentación del enemigo está fuerte allá afuera. Así es. Y algunos por curiosidad terminan teniendo relaciones hombre con hombre y mujer con mujer a temprana edad porque no hubo una instrucción en la casa. Entonces es un comercial, hermanos.
En los días miércoles estamos enseñando acerca del propósito de la iglesia según Efesios. Vengan a la iglesia, no se queden en su casa. Si empezamos a perder la vista espiritualmente, se nos va a hacer difícil. Mire, si no viene por escuchar, todos los lunes y miércoles hay comida, hermano. Si dice, a ver, no voy a aprender, pero los hermanos hacen unos platillos que mire, yo ya le aumenté al pantalón, le saqué a la esquina. Pero vale la pena, hermano. Esto está rico. Que si no viene por aprender, venga para comer. Pero venga con un propósito, deje la capa del cansancio, la capa de que, ay, trabajé mucho. Todos trabajamos, amada iglesia. Todos. Eso no es excusa. ¿Quién de aquí no trabaja y le pagan para ir a su compañía? Todos trabajamos, venimos cansados, aún venimos rayando, dice como en nuestro buen sentido chapín, ¿no? Venimos rayando el caballo, pero ahí llegamos. Yo veo a los hermanos, aunque sea un poquito tarde, pero llega, uno vienen en Uber y se regresan en Uber. Sí. Eso me quiebra a mí el corazón, hermanos, que no tienen vehículo, pero no es ninguna excusa. Nuestra hermana Tardencilla, el día me contó que caminó 8 bloques para llegar donde la dejó el bus hasta la iglesia, de noche caminando, hermanos. Y usted y yo, que todavía tenemos más energía, si podemos decir, más vista, un vehículo hermoso que nos está esperando. ¿Qué es la capa que lo sostiene a usted, hermano, que no quiere levantarse? No usemos la excusa del pasado, es que antes era bonito, antes. Olvídese, ve hacia adelante. Vea los propósitos que Dios tiene para su vida. Escudriñe lo que Dios tiene en su palabra y crecerá espiritualmente. Este hombre, cuando escuchó la voz de Jesús, porque estaba ciego, estaba tirado, pero no estaba sordo. Por eso escuchó la voz de Jesús. Cuando Jesús le hace la pregunta, dice la escritura, Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga? Miren, es irónico. Jesús sabía la necesidad y sin embargo le preguntó, ciego, ¿qué quieres que haga contigo? Pues dame $1, ¿no? Pues quiero ver si llamas a mi papá por Coleco porque no me ha venido a ver. Tómame un selfie, mándasela por Facebook. Irónico. Jesús sabía la necesidad, pero él quería escucharle de los labios. Sí, amén. De un hombre que un día vio, pero perdió la vista. De un hombre que un día tenía propósito en su vida, pero se quedó tirado en el camino. De un hombre que un día anheló tal vez los propósitos de Dios y hoy estaba mendigando las migajas, las bendiciones. De un hombre que lo único que tenía era ese pedazo de cuero, pero él no pudo sostenerlo, lo dejó ir con un propósito, porque él sabía que el milagro estaba delante, amada iglesia. No deje que nadie lo detenga, amada iglesia. No use la excusa porque no viene. No use la excusa porque no se quieren volver. No use ninguna de esas excusas. Al contrario, dígale al Señor, bota las escamas que están en mis ojos para que vea los caminos y propósitos tuyos. Si han andado mendigando espiritualmente, ya no mendigue espiritualmente y venga a Belén, que es casa de pan en este lugar, y descubrirá los ríos de bendición que Dios tiene para su vida. Vamos a ver sus pies en esta hermosa tarde. Bartimeo vio vista, vio nuevamente.
Bartimeo dejó de mendigar, amados. Bartimeo encontró un propósito nuevo en su vida. Solamente usted y usted conoce su vida, nadie más. Solamente usted y Dios conoce su levantar y su acostar. Solamente usted y nadie más. Tal vez usted tiene dones que están sentados ahí, porque alguien lo hizo ciego a usted. Tal vez usted tiene talentos que usted puede entregar al Señor, pero alguien le puso miedo a usted. Tal vez alguien lo decepcionó, pero Dios le recuerda en esta mañana que Él puede darle vista otra vez, que puede levantarlo del camino donde está tirado, darle dirección una vez más, y puede enseñarle que tiene manjares para su vida, en lugar de mendigar una migaja de bendición. Y de último, suelte aquello que lo detiene. Déjelo ir. No deje que eso le quite la bendición, amada iglesia. Que al final de la jornada, cuando estemos delante de Dios, nada va a ser válido. Nada tendrá excusa. Solamente será usted y Dios quien le preguntará, ¿qué hiciste